Petroecuador volverá a vender petróleo de forma anticipada. Prevé colocar desde noviembre 11 millones de barriles de crudo que se venderán hasta marzo de 2024, cuando esté en Carondelet un nuevo gobierno, Lenin. Alejandra, para ahondar, para conocer los detalles, ya nos acompaña Reinaldo Armijos, gerente general subrogante de Petroecuador. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los televidentes. Ingeniero, ¿cuál es la razón por la que se decidió llevar a cabo una venta anticipada de petróleo? Estimado Lenin, bueno, primeramente lo que se ha hecho es establecer ciertos parámetros que nos está dando el mercado. Por ejemplo, cuál ha sido el desempeño que tenemos actualmente del WTI. Por ejemplo, el día de hoy estamos bordeando los $83 y hemos visto la necesidad de establecer nuevas estrategias comerciales para poder llegar hacia refinerías, para poder llegar a nuevos convenios comerciales que podamos tener vía spot, ¿sí? Que significa netamente vender el crudo al precio al cual está apreciado diariamente y conforme a los parámetros internacionales. ¿Son 11 millones de barriles o podría ser más? No, son exactamente 11.1 millones de barriles que se distribuyen de la siguiente manera. 3.5 millones de diciembre que teníamos que venderlos o tenemos que venderlos de manera ya normal y programada. Y de ahí se estableció alrededor de entre 2.1 a 2.5 millones de barriles que es de enero, febrero y marzo. Entonces eso es lo que hemos hecho y eso corresponde a un 60% del total del producto que tenemos en spot. Recordando que en todo vamos a tener alrededor de 25 millones de barriles para poder colocar entre enero, febrero y marzo. Entre eso se va a todo lo que son compromisos que ya se tienen especialmente con contratos de Petrochina y Unipec, y de ahí se va a la parte de spot. Ahora, esos 11.1 millones de barriles van a generar 1.200 millones de dólares, eso es lo que está previsto. Sí, en contexto internacional así es, tomando en cuenta el valor de mercado actual, esa es la expectativa y obviamente lo que se trata es de salir a un mercado totalmente spot. Esto no significa que es por ejemplo, una preventa con una fórmula específica o algo, sino netamente captar las capacidades y la realidad del mercado actual. ¿Por qué le conviene al país hacer una venta spot, una venta anticipada y no ir vendiendo el petróleo a medida que se lo vaya extrayendo, pues? Estimado Lenin, le comento algo muy interesante que tuvimos. En el mes de noviembre sacamos un spot por un mes. Sí, esa ha sido una política que yo llevé desde que fui gerente de comercio internacional desde el 13 de septiembre del 2022 y fuimos parcelizando todo lo que son los saldos exportables. Ahora bien, en noviembre sacamos un tender exactamente en las mismas condiciones, obviamente con la cantidad específica para el mes, mes de noviembre, que se sumaron alrededor de 5 millones de barriles. ¿Y cuál fue el hallazgo? Tuvimos un diferencial sumamente excelente, ¿sí? De hecho, les traje la cifra para que lo puedan ver. Para el crudo Oriente especialmente, ¿sí? Tuvimos un diferencial de menos $1.09. Tomando en cuenta que este tipo de concurso internacional o términos de referencia para poder realizar, ¿sí? Tienen dos opciones, ¿sí? Esta que se denomina preventa tiene dos opciones. La primera es que los clientes puedan pagar o puedan efectuar sus pagos contra entrega, o la otra, si es que les conviene por factores de mercado externos o temas de apalancamiento de ellos o compromisos que puedan tener con refinerías, puedan hacer un pago anticipado en la primera entrega, pero con la condición de que cada mes se vaya reliquidando conforme al precio del WTI. Con eso eliminamos cualquier tipo de riesgo de que el Estado pueda perder un centavo en cualquiera de sus operaciones. Eso lo decide el comprador, ¿cómo paga? ¿O lo deciden ustedes cómo quieren que les paguen? No, mi estimado Lenin. Lo que hacemos es darles las dos opciones y como les mostraba nuevamente, les voy a poner en pantalla, por ejemplo, para todo lo que fue, digamos, el último ganador que tuvimos en noviembre fue Phillips 66, que es una refinería muy grande en los Estados Unidos. Nos ofertó para pago contra entrega $1.09 y para pago anticipado en el caso fortuito de que hubiera sido mejor, pero en el caso de esto nos ofertó menos $1.63. Entonces el precio ganador fue para pago contra entrega y eso nos dio un diferencial de menos $1.09, que significa, por ejemplo, si es que el WTI está en $85, lo que se hace es restar el $1.09. O sea, esa fue la mejor opción, pero a los clientes les pusimos dos alternativas que podían seleccionar conforme lo que se usa en estándares internacionales. Y para comparar, ingeniero, si no se lo vendía de esa manera y se lo vendía
a medida que vaya siendo extraído ese crudo, ¿de cuánto hubiera sido el diferencial? Realmente este diferencial es el mejor obtenido desde el 21 de febrero del 2021. Entonces, esto ya Ecuador no lo tenía. De hecho, tengo un dato muy interesante que les traje. Es específicamente para analizar, por ejemplo, cuáles fueron las ventas que fueron realizadas por muchos años previamente o los contratos de largo o mediano plazo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se obtuvo? Totalmente que Ecuador, de hecho, tuvo una optimización de alrededor de $10 por barril de crudo. Sí, voy a sacarles de acá. Entonces, mediante este tipo de procesos, que son los spot, sí, nosotros obtuvimos una mejora en $10.32, especialmente en el crudo Oriente y en el crudo Napo de menos 6.62. Entonces, ¿por qué no se vende todo el crudo así? No, de hecho, es la venta, mi estimado Lenin, es de spot. Es de spot. Ok, esta decisión, ingeniero, ¿la toma usted como gerente de Petroecuador o fue un requerimiento del gobierno o fue un pedido del Ministerio de Finanzas? No. Todas las decisiones que nosotros tomamos son específicamente tomando consideraciones y variables técnicas que tenemos de mercado. Revisamos cuál es la coyuntura actual, cuáles son las necesidades que hacemos. Eso se llama inteligencia de mercado, que se debe hacer en cualquier tipo de sector. En este caso estamos con commodities o hidrocarburos. Entonces, nosotros vamos balanceando el mercado. Por eso, al momento de ver, por ejemplo, el resultado que tuvimos en el concurso internacional del mes de noviembre, supusimos que, obviamente, y se proyectó que se tiene una muy buena aceptación de parte de los clientes el darles dos alternativas. Recordemos que esto, siempre el Ecuador, por ejemplo, otro dato importante, a partir, por ejemplo, del mes de octubre del año anterior, sí, nosotros empezamos a hacer ventas mensuales netamente de la proyección petrolera. No es que el Ecuador tiene guardado en tanques y de ahí lo vende, no, sino que se va proyectando y se va progresando se va cuantificando más cantidad de crudo y conforme a la proyección hidrocarburífera que tenemos, vamos haciendo los concursos y vamos colocando el crudo conforme va llegando y se va despachando. Ahora, se ha hecho referencia a que estos $1.200 millones podrían llegar al Banco Central y que serían utilizados para cubrir brechas fiscales, para pagar sueldos, porque le hace falta dinero pues al gobierno. ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Le están echando ustedes una mano al gobierno? De hecho, Lenin, no. Nosotros lo que hacemos, como le decía, nosotros primer punto tenemos la prioridad de poder obtener el mejor precio conforme al contexto de mercado. Punto número 2, cualquier ingreso que llega por efecto de exportaciones de crudo, que normalmente en el Ecuador está fluctuando entre los 9.000 a 10.000 millones de dólares, ¿sí? Lo que se hace es entrar en una cuenta que el Banco Central maneja, que está a nombre de Petroecuador, y aplica el marco legal vigente, que es repartir especialmente la parte del presupuesto de Petroecuador, empieza a repartir temas de la ley amazónica, pagos para todo lo que son operadores, contratistas, consorcios, y posteriormente queda entre un 30 y un 35% que mensualmente debe ir ingresando a la caja fiscal. En cualquiera de los mecanismos de venta, eso es lo que sucede. Entonces, claro, si se venden $1.200 millones, pues son $400 millones que le queda al gobierno para utilizarlos en cualquier cosa. Sí. Lenin, recordemos que no sabemos cuál va a ser la posición. Si es que, por ejemplo, los clientes nos dan un mejor diferencial con pagos contra entrega, eso es lo que se va a adjudicar. ¿Ya? Eso también les hago la invitación a los medios, a la opinión pública, para que puedan asistir el 9 de noviembre. Nosotros tenemos a las 10:30 en las oficinas de Petroecuador para que todos podamos ver cómo funcionan los mecanismos de ofertas o de concurso internacional y veremos cuál es el mejor número. En el caso fortuito, por ejemplo, de que el mejor número sea un pago anticipado, pues ese sería la mejor opción financiera. Pero en el caso de que los clientes nos den un valor que sea mayor o mejor para el Ecuador con pago contra entrega, eso es lo que será adjudicado. No es que van a dejar al próximo gobierno sin recursos, sin petróleo. No, no. En lo absoluto, mi estimado Lenin. Y por eso justo les iba a comentar que a partir del mes de octubre del año anterior, nosotros empezamos a hacer ventas mensuales. Pero previamente Petroecuador, por ejemplo, miren, en julio se hizo en julio del anterior, del 2022, se hizo un contrato que fue desde julio hasta mayo del 2023
y eso tenía un total de 8.5 millones de barriles. ¿Ya? O sea, son prácticas normales dentro de la industria y de hecho antes, como comento, siempre se hacían concursos spot de entre 3 a 6 meses. Entonces esto era algo normal y de hecho por la coyuntura de mercado en la Gerencia de Comercio Internacional se vio la oportunidad de ir parcializando, pero actualmente nos puede dar una mejor capacidad de tener al menos entre 3 meses. Diciembre necesariamente teníamos que colocarlo, obviamente estamos conforme a la programación, y únicamente usar el 60% del total del spot disponible enero, febrero y marzo. Ingeniero, en otro tema, Petroecuador puede garantizar la provisión de combustible a las termoeléctricas para que puedan operar pues sin problema en medio de la crisis energética. Totalmente, Lenin, eso es lo que hemos estado realizando desde que CELEC nos ha solicitado y toda la estructura energética nos ha solicitado de parte del señor ministro de Energía y Minas. Hemos proveído de absolutamente todos los barriles necesarios. Aquí hay un dato importante. ¿Están importando más diésel? Normalmente sí. Recordemos que el Ecuador consume del 100% del total de la demanda, el 79% es importado, el 21% viene de nuestras 3 refinerías. Entonces, cuando tenemos un aumento en la demanda de parte de cualquier sector, ya sea industrial o sea el sector energético, el Ecuador se ve abocado y ¿cuánto más está hacer importando, ingeniero? 280,000 barriles más significa un embarque más por cada mes, a partir del mes de octubre. Reinaldo Armijos, gerente general subrogante de Petroecuador. Ingeniero, muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos Lenin, hoy muchas aquí en gracias a Contacto todos y un feliz día para toda la teleaudiencia. Que pasen